Bueno, estamos a la espera de la conferencia de prensa del director de Petróleos Mexicanos. No ha sucedido nada todavía, más que el anuncio en su cuenta de Twitter de que habrá la conferencia. Le dije hace unos minutos que había este noticiero convocado a una mesa de debate que desde luego pues cambia su sentido original por obvias razones de lo sucedido ayer en Petróleos Mexicanos. Le decía yo que invitamos a Manuel Bartlett Díaz, a Francisco Labastida Ochoa y a Juan Buenotorio, pues para discutir lo que está aquí entre nosotros, la expectativa de una reforma energética, una reforma a Petróleos Mexicanos. Se habla por un lado de privatización, por otro lado el gobierno dice no hay tal intención de privatización de Petróleos Mexicanos y todo lo que eso implica. El tema es enorme, fundamental, y yo desde ahorita le digo a nuestros tres invitados que dado que la mesa que tenía de origen esa intención, por razones de lo que sucedió ayer, no podrá ser abordada en la amplitud que quisiéramos, pues ya desde antes de empezar ya los estoy invitando a una segunda mesa. Gracias. Manuel Bartlett Díaz, senador de la República, exsecretario de Estado y muchas otras cosas, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial, exsecretario de Energía, exsecretario de Gobernación y muchas otras cosas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Juan Buenotorio, que bueno, pues ha sido legislador de Acción Nacional, fue senador, es diputado actualmente y fue director general de Pemex Refinación. Juan Buenotorio, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Les propongo a los tres que Juan Buenotorio, en su calidad de exfuncionario en Pemex, aunque fuiste secretario de Energía, Francisco, pero Juan Buenotorio fuiste director general de Pemex Refinación. Supongo que conoces con mucha claridad el lugar donde ocurrieron los hechos ayer. ¿Cómo los describes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tipo de hipótesis pueden desarrollarse sobre las instalaciones, los riesgos sobre esas instalaciones, sobre lo que te dice lo sucedido ayer, Juan? Pues, Carmen, en principio yo quiero expresar mis sinceras condolencias para todos los familiares, los deudos de quienes perdieron la vida en este lamentable accidente. Muchos de ellos, según tengo entendido, excompañeros de trabajo ahí en Pemex Refinación, porque el área donde fue esta explosión tocaba la parte de finanzas de Pemex Refinación, entonces, y las personas que estaban checando la salida también, aparentemente eran de Pemex Refinación, pues entonces quiero enviar mis condolencias y un apoyo solidario, fraternal, a todos los lastimados en este accidente. Yo considero que por el lugar donde fue, debió haber sido en donde están alguna caldera, hay alguna, y pudo haber una fuga de gas, están sistemas de aire acondicionado. ¿Hay calderas ahí? Me parece que hay, según recuerdo, hay una caldera en esa zona, hay los sistemas de aire acondicionado, hay por ahí también subestación eléctrica que le da servicio a todo el conglomerado ahí administrativo de Pemex. Entonces, pues desde mi punto de vista es una explosión muy severa por los daños que vemos a través de los medios. La dimensión de la explosión, pues a mí me dice que algo muy grave estaba sucediendo allá adentro, de acumulación de gases o de algún otro ¿Hubiera proyecto. olido? Hubiera olido, aunque pues en Pemex, en todas sus instalaciones, tiene sistemas para detectar fuga de gas. Claro, en las instalaciones industriales, no en el complejo administrativo, ¿verdad? Entonces, yo considero que, como lo ha manifestado el gobierno, será muy responsable esperar a que las autoridades determinen cuáles fueron las causas, y los mismos funcionarios de Pemex, que tienen una gran experiencia en determinar la causa raíz de los eventos, de los accidentes, lo han desarrollado a través de toda su historia, y considero que es el elemento que debemos esperar antes de levantar ninguna conclusión que no sepamos evidentemente. Francisco Labastida Ochoa, bueno, pues como exsecretario de Energía, desde luego conoces Pemex, ¿qué dices sobre lo que está pasando? Me sumo a lo que estaba comentando Juan Buenotorio. Lo primero que tenemos que hacer es lamentar que haya ocurrido y expresarles a los familiares nuestras más sentidas y sólidas condolencias. En segundo lugar, yo coincido
en que hay instalaciones que pueden provocar algún accidente. No se ve claro que sea un accidente de la magnitud de lo que se provocó, pero sería irresponsable sacar conclusiones anticipadas. Hay peritos muy capaces tanto en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Pemex para poder determinar las causas del accidente. Tiene que llegar nada más al centro de donde se provocó para tener conocimiento. Y está ya a punto de iniciar precisamente la conferencia de Petróleos Mexicanos, evidentemente muy esperada. Está iniciando, si quieren escuchamos Manuel Bartlett, a el director de Pemex, Emilio Lozoya. Austin. Ahora sí. Una disculpa por el retraso. Ustedes comprenderán que... ¿Se escucha o no? ¿Este mejor? Sí. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Petróleos Mexicanos se encuentra profundamente consternado por la tragedia sucedida el día de ayer. En lo personal, me siento muy conmocionado. Antes que nada, quisiera expresar mi más sentido pésame por los fallecidos y mi solidaridad con sus familiares. Como han podido enterarse, desde el primer momento nos ocupamos en atender a los compañeros, a las trabajadoras y a los trabajadores que resultaron heridos. Del rescate de quienes quedaron atrapados y de la recuperación de los compañeros que perdieron la vida. Las labores de rescate han continuado sin interrupción y continuarán. Quiero recalcar que las dos prioridades para la Dirección General de Pemex y mis colegas es atender a las familias que han perdido a sus seres queridos y apoyar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que están lesionados. Segundo, quiero recalcar que Pemex hoy opera sin disrupción alguna. Pemex hoy produce 2.57 millones de barriles al día y cumple con sus obligaciones financieras y con sus obligaciones ante la sociedad mexicana. Hace unas horas volví a recorrer el área afectada, pudiendo constatar la magnitud de los daños del edificio B2 de nuestro centro administrativo. Este edificio cuenta con 24.700 metros cuadrados de construcción y ahí laboran cerca de 1.700 personas. La zona de afectación abarca 4 niveles y asciende a 1.300 metros cuadrados, en la cual laboraban entre 200 y 250 personas. Hasta el momento tenemos confirmados 32 fallecidos, 12 hombres y 20 mujeres, de los cuales 20 han sido ya identificados. Se han atendido a 121 personas en hospitales y todavía permanecen hospitalizadas 52. En todo el centro administrativo, como ustedes saben, laboran aproximadamente 10,000 personas diariamente. Pemex no se encuentra solo. Al suscitarse el incidente, acudieron en forma inmediata los vecinos de la zona y con valentía los trabajadores y los vecinos atendieron a nuestros heridos. Los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y acudieron enseguida personal de protección civil, tanto federal como del Distrito Federal, así como elementos del Ejército, la Marina, la PGR, así como la Cruz Roja, que ha tenido presencia desde que sucedió el accidente. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió con la secretaria de Salud, Mercedes Juan, y el titular del IMSS, José Antonio González Anaya, a enterarse del estado de la salud de los lesionados e instruyó a la secretaria a encargarse personalmente de supervisar la atención médica que reciban los lesionados.
Asimismo, el presidente acudió al centro administrativo Pemex con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Estuvo aquí el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Marina Armada de México, el almirante Vidal Soberón, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el subsecretario Manuel Mondragón y Calp y el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente Luna. En nombre de la comunidad de Pemex, quiero agradecer profundamente a todos los funcionarios del gobierno federal y local que han apoyado este esfuerzo de recuperación y atención a las víctimas. Estamos muy conmovidos por estas muestras de solidaridad y agradecemos el interés en que la comunidad de Pemex esté atendida. Reitero que la instrucción del presidente es darle prioridad a las víctimas y a sus familiares. Y no vamos a escatimar ningún recurso ni esfuerzo en cerciorarse de que haya personas posiblemente atrapadas todavía. Como lo comentó el secretario de Gobernación, se utilizarán todos los recursos para conocer las causas raíz del siniestro. Los peritajes de la investigación continuarán y estimamos que las conclusiones se den a conocer conforme se vayan produciendo los resultados. Quiero enfatizar la complejidad de estos peritajes, en la cual están involucrados desde ya peritos y especialistas de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la UNAM, así como expertos internacionales. Cabe resaltar que la administración de Pemex dio aviso inmediato de este lamentable evento a las autoridades competentes y ellas reaccionaron. A lo largo de esta jornada hemos obtenido de los hospitales un respaldo solidario, humano y profesional. Los hospitales de Pemex han brindado atención a los lesionados de manera continua y eficiente. Los equipos de respuesta inmediata, junto con los organismos de seguridad, han trabajado en forma coordinada y eficiente. Deseo subrayar que Pemex se encuentra operando normalmente en términos de abasto y de producción de sus materias primas, derivados y combustibles. Por ello, el abasto de gasolinas está plenamente garantizado. Nuestro llamado es a conservar la calma dentro de lo trágico que resulta un evento como el que hemos sufrido el día de ayer. Señoras y señores, de esta tragedia, Pemex y sus trabajadores van a salir fortalecidos. Hoy los trabajadores de Pemex están más unidos que nunca. Honramos la memoria de nuestros compañeros que fallecieron y estamos solidarios y atentos con los lesionados y las lesionadas. Pemex dará la mejor cara de México. Su solidaridad y profesionalismo en estos momentos serán ampliamente agradecidos. Muchas gracias por estos minutos. Estaremos informando por la tarde los acontecimientos que vayan sucediendo y queremos recalcar, Pemex sigue trabajando y operando de una forma continua y nuestra prioridad es la atención de las víctimas y de los lesionados. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Pues ahí está la conferencia de prensa del director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. No sabemos si abren espacio para las preguntas y las respuestas. Vamos a ver qué sucede. Sí, da paso a que la prensa pregunte. Escuchamos. Sí, sería para Rey Rodríguez de CNN. ¿Dónde está la lista? Si me permite. Ayer en el recorrido del presidente Peña Nieto, y se escuchó yo directamente cuando le explicaban de una de las probables autoridades en la comunidad. ¿Qué nos puede decir de los factores que respaldan esta teoría y qué otras cosas están pendientes para definir Con problemas en el sonido, estamos siguiendo el cierre de la conferencia. La pregunta que se formuló no escuchada, pero ahora la respuesta. Una fatalidad como la de ayer, de tal magnitud, no se puede explicar en un par de horas. Estamos trabajando con los mejores equipos de México y del extranjero para determinar cuáles fueron las causas raíz. No vamos a especular
ni vamos a adelantarnos. Queremos actuar con absoluta responsabilidad en este sentido. Muchas gracias. Siguiente. Otra pregunta. Bueno, el titular de Petróleos Mexicanos, contestando a la prensa mexicana, acaba de actualizar las cifras de los fallecidos. 32 personas han perdido la vida a raíz de este acontecimiento, 12 hombres, 20 mujeres, 121 personas heridas, 52 aún se encuentran en hospitales y se están formulando las preguntas por parte de la prensa. Seguimos en esta mesa con Francisco Labastida, con Manuel Bartlett, con Juan Buenotorio, siguiendo la conferencia, y ahora regresamos con ellos. Buenos días. Como señaló el director general, el análisis de este evento es un análisis complejo y no lo queremos anticipar la víspera, por respeto inclusive a quienes perdieron la vida en él. En esa parte era una zona de oficinas administrativas. Pero que no nos vean por aquí, por el... Acompañan al director de Pemex varias personas, suponemos especialistas y peritos que están también contestando las preguntas. Pero también para complementar la respuesta, Lozoya. ahora la prioridad de la Dirección General y del equipo directivo es la recuperación de los cuerpos, atender a los lesionados, y el análisis estructural del edificio vendrá en las siguientes horas y días. Los mantendremos informados. Una de las prioridades que yo he mencionado de esta administración es la transparencia, la ética corporativa. Esta transparencia también aplica para la información que se vaya generando. Por ahora es todo lo que tenemos y agradecemos mucho su comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de prensa del director de Pemex, que llega con una camisa blanca y un moño negro en señal de luto de Petróleos Mexicanos. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la capital del país, está comunicando vía Twitter varias cosas. Dice Mancera: seguimos trabajando con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública en el lamentable acontecimiento ocurrido en las instalaciones de Pemex. Y hay un segundo más reciente que dice: he ordenado a Protección Civil realizar una visita para revisión de inmuebles cercanos al evento de ayer. Manuel Bartlett Díaz, Francisco Labastida y Juan Buenotorio, bueno, pues acabamos de escuchar esto, que lo que hace es actualizar básicamente, triste y básicamente, las informaciones sobre los fallecidos, insistir en que Petróleos Mexicanos continúa su trabajo institucional y, bueno, pues que la prioridad en este momento es evidentemente el rescate, si es que todavía hay personas que deban ser rescatadas, y la prioridad básica en la atención a los hombres y mujeres que están heridos y la atención a los deudos de los fallecidos. Manuel Bartlett Díaz, ¿qué dices? Bueno, me sumo a esta pena y consternación y desde luego nuestras condolencias más sentidas a los trabajadores de Pemex, que en el cumplimiento de su deber han muerto en un accidente que habrá que conocer sus causas próximamente. Su causa raíz. Sí. Es realmente muy complicado. Yo lo entiendo que en estas circunstancias podamos tener una opinión definitiva, así es que nos sumamos a esta actitud de espera, a una investigación que debe ser muy profunda, porque el hecho no es menor, es muy grave. Desde luego que no es menor y es muy grave. Francisco, acabamos de escuchar juntos esta conferencia de Lozoya. ¿Qué te parece el mensaje? Lo único que hizo el director de Pemex fue actualizar las cifras del daño ocurrido tan severa y tan lamentablemente presentado. No hay cifras oficiales todavía, no hay diagnósticos oficiales todavía sobre las causas que lo hayan originado, que es el primer indicio que debe llevar luego a investigar si hubo un responsable, quién fue el responsable. Sí, no hubo en toda la conferencia, Juan, efectivamente ninguna pista, digámoslo así. No se habla de nada, de ningún tipo que nos pudiera alentar una hipótesis u otra. Y bueno, desde luego que se abre cualquier tipo de circunstancias que incluso pueden conducir a la especulación que nadie quiere alentar, pero que desde luego estamos frente a un acontecimiento sumamente grave y que, bueno, pues las autoridades tendrán que ser, como han ofrecido, transparentes ante la sociedad mexicana. Tendrán que tener mucha claridad y nitidez en comunicar a la sociedad mexicana cualquier cosa que haya ocurrido, porque lo que tenemos aquí es algo de enorme importancia
por las personas que perdieron la vida, por las personas que se encuentran heridas y por el conjunto de situaciones que acompañan el contexto en el que se da un evento trágico de esta naturaleza. Hasta ahí, digamos que es en donde podemos pararnos, ¿no? Sí, Carmen, porque si el accidente hubiera sido en una de las instalaciones industriales, pues puedes empezar a hacer hipótesis por los productos que se manejan. Exacto. O por los mantenimientos, pero aquí están etcétera. hablando Pero aquí de oficinas estamos hablando de la oficina, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil aventurar cualquier opinión en este sentido. Lo resaltable también de la plática del director de Pemex es que, pues, para la tranquilidad de todos los consumidores, la empresa sigue funcionando. Y luego, ante estos sucesos, nunca falta quien alienta, va a haber desabasto de gasolina o va a haber algún problema. Yo creo que hizo bien el director en mencionar que no habrá ningún problema de este tipo en el país. Pemex siempre tiene operaciones de respaldo para cualquier contingencia que suceda en cualquiera de sus instalaciones. Entonces yo pienso que la actividad de producción y de comercialización y todo va a continuar sin mayor problema, el abasto a todo el país también, pero sí, a todos nos consterna este problema y pues hay que esperar. Hay que esperar en términos de los peritajes y de todo lo que implique información técnica al respecto. Ciertamente nadie se quiere comprometer indebidamente a lanzar hipótesis. Ahí quedan las ideas, desde luego muy establecidas en la sociedad mexicana, estoy segura de ello, que bueno, pues nos conducen a dos cosas básicas. Sin más, o es un accidente producto de algo que deberá ser explicado, o es una acción de atentado contra las propias instalaciones de Pemex. Cualquiera de estas dos hipótesis principales son las que tienen que esclarecerse. Y como han dicho, y no es factible que lo digan de otra manera, no se pueden descartar a ninguna de las ideas que puedan aparecer en nuestra mirada y tienen que agotarlas todas. Y actuar en consecuencia, Carlos. Y actuar en consecuencia, porque tampoco podemos pasarnos de largo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si fue un accidente originado por un descuido en las instalaciones industriales ¿de qué tipo del fue? edificio, bueno, hay que ver qué es lo que ocurrió y prevenir para que no se vuelva a presentar. Y si fue otro tipo de eventos, pues hay que investigarlos y actuar también en consecuencia. Actuar en consecuencia. Hay una declaración, a ver si la podemos conseguir, debería tenerla precisa en este momento. Ayer en el Universal, precisamente en la cobertura de este diario, como todo mundo, bueno, pues buscando luces o buscando gente especializada, una persona precisamente relacionada con la industria petrolera hablaba de falta de mantenimiento, hablaba de caldera, hablaba de que había alerta sobre el tema. A ver si nos pasas el dato preciso, Olga Carranco. Sí, Salmerón, déjeme tener bien, Moisés. Ahorita le voy a decir el dato preciso y el dato preciso. Pero bueno, nos conduce al tema de si había alguna información previa especializada en el entorno petrolero que nos permita por lo menos explorar informaciones respecto a una hipótesis que tendría que ver con algún tipo de falta de mantenimiento, algún tipo de alerta sobre falta de mantenimiento y sobre lo que esto nos podría también sugerir en este análisis y en esta mesa. Pero, a ver, aquí, Olga Carranco, Moisés Flores Salmerón. Moisés Flores Salmerón, secretario general del Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Pemex, daba esta declaración con información que él asume que tiene y que se hace cargo de su dicho el día de ayer, ¿no? Hay una ventaja también, que toda esa zona de Pemex tiene cámaras que monitorean el movimiento de todos quienes están ahí, las entradas, las salidas, las zonas de checar la entrada del personal. Entonces va a haber muchos elementos. Tiene Petróleos Mexicanos muchos elementos para poder llegar al fondo en el análisis que hagan, al fondo del problema. ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que causó? Este Ahora, problema? ¿ustedes qué piensan sobre esta parte de la historia? Regresando al punto de origen de la convocatoria de esta mesa, ¿qué hacer con Pemex? ¿Qué le pasa a Pemex? Efectivamente, Pemex necesita una reforma urgente por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la seguridad, una de ellas tiene que ver con inversiones reducidas en esta materia. ¿Hay algún indicador que tengamos duro respecto al tema de mantenimiento y condiciones de funcionamiento de Pemex? ¿Qué dices? Sí, te puedo decir. Mira, siempre cuando se discute el presupuesto de Petróleos Mexicanos, siempre se está planteando en dónde se obtiene el mayor valor de la empresa, dónde se invierte mejor el dinero para sacarle la mayor rentabilidad.
Desde luego, de un tiempo para acá, y a mí me tocó vivirlo, cuando me tocó vivir explosiones en los ductos, después de mucha discusión, de mucha solicitud a la Secretaría de Hacienda, finalmente nos dotaron de recursos suficientes en una partida que se distribuyó en 3 años para hacer el mantenimiento a todo el Sistema Nacional de Ductos de Refinación, que ya estaba muy deteriorado. Afortunadamente eso se superó, pero siempre tenemos el problema en una industria tan antigua como es Petróleos Mexicanos y que va evolucionando constantemente, pues siempre hay problemas en el mantenimiento. Ya habíamos platicado en el Senado, en las discusiones que hicimos cuando se construyó la nueva ley de Petróleos Mexicanos, que había que dejar a Petróleos Mexicanos fuera del presupuesto de egresos de la Federación para que ellos pudieran tomar la decisión sobre las inversiones más adecuadas que pudieran hacer o que tendrían que hacer, sí, para que no quedara en manos de un funcionario de Hacienda la decisión de si le pones dinero a exploración o a refinación o a mantenimiento en petroquímica o a todo lo que implica eso, que quedara en la responsabilidad de quienes administran Pemex y no en la responsabilidad de un funcionario en Hacienda que decide en su escritorio a dónde se le asigna dinero y a dónde no. ¿Y qué pasó, con criterios distintos. ¿Y qué pasó? Pues no pudimos llegar a eso porque eso implicaba también... Pasó todo lo contrario. Una reforma fiscal, implicaban muchas cosas que no en ese momento... Porque no sigue controlando Hacienda a la empresa y sigue sacando dinero. Entonces, y son temas que inclusive, y aquí Francisco de la Bastida no me dejará mentir, al final del periodo de íbamos a hacer la segunda reforma íbamos a entrar ya, nos quedamos con ya confirmas prácticamente con el dictamen terminado donde entraba este aspecto y ya no dio tiempo por una razón o por otra a finales del mes de abril. Ahí está el dictamen y seguramente son temas que retomaremos ahora que viene la reforma nuevamente al sector energético en el país. Yo nada más comento, recientemente hubo una explosión en donde hubo muchos muertos. Y el problema fueron los contratistas, porque todos los que estaban responsabilizados de una explotación del Estado y que debería estar en manos del Estado, estaban en manos de contratistas, y eso se tapó un poco y surgieron todas una serie de ideas que esos contratistas no tenían la capacidad para manejar con seriedad y con seguridad la empresa. O sea que todo este contratismo también es extremadamente peligroso. Francisco, ¿qué dices de lo que comentaba también aquí Juan? Vi que hiciste, que asentías con la cabeza. Segunda vez que coincido con Juan. ¿En la vida o en la mesa? En la mesa el día de hoy. A ver, defendimos en la primera reforma y en la segunda reforma que Pemex fuera como son los organismos públicos que funcionan eficientemente en el mundo. Es la misma tesis que acaba de publicar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y yo creo que hay consenso en este sentido, o por lo menos mayoría. ¿Qué fue lo que detuvo la segunda reforma energética? La teníamos citadas a las 9 de la mañana en un desayuno, teníamos ya inclusive varias firmas para echarlo a andar y en último momento de parte de Hacienda vino una presión para que no se avanzara y entonces se detuvo. Pero Hacienda dice, yo le tengo desconfianza a Pemex, pero Hacienda no ha podido demostrar que su intervención sirva para mejorar algo en Pemex. Entonces yo creo que si nos vamos a las mejores prácticas internacionales, tiene que tener un gobierno con autonomía y capacidad de gestión y tiene que tener, le tenemos que cambiar la estructura o le tienen que cambiar la estructura de gobierno a la entidad. ¿Hasta qué punto? Yo lo que quisiera señalar hoy, Carmen, ya que nos vas a invitar a mayores pláticas que lo requieren, que la reforma del 2008 a la que se refieren los señores y que estuvieron participando, estamos totalmente en contra. Esa reforma de 2008 precisamente está generando las bases para una privatización total de Pemex, que esa es la gran amenaza que existe. Si es una reforma... Que niega reiteradamente Peña Nieto, vía tuit y vía declaraciones, precisamente sí. Pues esta semana, que duro, ¿no? Sí, niega que se vaya a privatizar, nada más que se ha pasado
desde antes inclusive ser candidato, se ha pasado recorriendo el mundo invitando a inversionistas extranjeros a invertir en Pemex. ¿Qué es privatizar Pemex, Manuel Bartlett? Privatizar Pemex es quitarle el control al Estado mexicano y transferirlo a manos privadas. Esa es toda la tendencia que ha venido operando en Pemex desde hace ya varios años. ¿Sí? La historia de estas reformas nos llevan a señalar Peña Nieto está preparando la más profunda privatización que se haya hecho, porque la reforma esta de 2008 fijó las bases para esa privatización. El tuit del que hablo dice, Peña Nieto, que no haya engaños, nadie va a privatizar Pemex o nuestros hidrocarburos, al contrario, queremos tener la mejor empresa pública del mundo. Pero tú insistes que sí quieren privatizar, pero quitarle el control del Estado. Pero claro, irlo entregando a los particulares, esa es la privatización. Pero dice la Bastida que no. Desde luego que no. Con todo respeto para el señor senador, estoy en absoluto y total desacuerdo con su afirmación. ¿Cuál la de ellas? reforma del 2008, en todas. ¿La de que se va a privatizar o en cuál? La primera, ¿O la en de todas? que la reforma del 2008 conduce a la privatización. La segunda, perdón, no hay elementos para suponer o derivar que viene la privatización de Pemex. Están en contra de las declaraciones del propio presidente de la República diciendo que no se va a perder ni la propiedad ni la soberanía sobre la empresa y que tampoco se va a abrir. Y déjenme agregar algo, esto de mi opinión personal. Hay algunas actividades, por ejemplo, el transporte por ductos, que lo están haciendo hoy en camiones, que los camiones son privados. Pero la ley no permite que se haga por ductos por parte de empresas privadas. Cuesta 13 veces más, 1.300% más moverlo en camiones que moverlo en ductos. ¿Hay que darle los ductos también? Yo ¿A creo los que privados? sí, hay que abrir la facilidad. Es eso, no privatización, eso. No, Bueno, mira, yo no coincido con él, tampoco. Si no me hemos permite, conseguido senador. nunca, si tuvimos un debate permanente. Claro. Esta reforma No de coincido. 2008 tiene una característica muy simple. Podemos hacer un análisis de todo lo que dijo, que por cierto, aquí el señor Bueno Toyo ya dijo que fue descafeinada. Sí, así es. O sea, no así sirvió es. para nada. No, sí sirvió. Bueno, ¿cómo te no? voy a decir en qué sirvió. Mira, Sí sirvió. uno de los elementos Se quedó fundamentales trunca. de trunca. esa reforma, en la que nunca se reconoció que se iba a privatizar nada, porque ninguno de los presidentes ni los privatizadores que han participado se atreve a decir que van a privatizar porque el pueblo de México está en contra. Entonces es obvio que no van a decir que van a privatizar. Lo dijo Salinas cuando inició la reforma a la ley de energía eléctrica, y la mitad de la generación de la energía eléctrica hoy la generan empresas extranjeras. Se dijo en esa reforma de 2008, el entonces presidente Calderón, jamás reconocieron que iban a privatizar, pero nada más les doy un solo elemento de esa ley. Mira, le dio facultades al Consejo de Administración por encima de la ley. Si pueden, ahorita estaban avisando que van a reunificar la división que se hizo hace años de Pemex sin acudir al Congreso, porque tienen facultades para hacerlo por encima de una ley que lo establece. Pero lo más grave y lo que ha funcionado es que autorizaron a Pemex a contratar todo se puede contratar, y al contratar todo han realmente convertido rápidamente a Pemex en una empresa cuyo objetivo es nada más dar contratos. Y No es así. ¿sabe? Ahí está la ley. Sí, y lo pero podemos, no es la vamos a así, discutir, no es se las voy a así. enseñar. No es así, Toda la industria petrolera, en todas sus partes, está autorizada a que los funcionarios contraten todo. Ya están en toda la industria, en todo el país, las empresas de servicio operando muchísimas de las funciones de Pemex. Y lo que ahora vemos también negando que van a privatizar, después de que se pasa Peña Nieto recorriendo el mundo, hace unos días en Davos, invitando a las inversiones extranjeras, hablando otra vez de esta farsa que es asociarse con la empresa brasileña. Todos los pasos. Oye, farsa, pero si todavía ni lo hacen. Pero siempre la usan. Bueno, todos los pasos llevan ¿Qué dice a la Francisco? penetración ya. Quisiera Francisco. aclarar dos cosas. La primera, no hay ninguna iniciativa de ley presentada. Entonces no se puede sacar un análisis de algo que no existe. Es así de sencillo. Segundo,
el sistema de contrataciones para los servicios de Pemex se ha aplicado en Pemex desde antes de que viniera la ley. Desde su fundación. Desde su fundación se contratan servicios en Pemex. Entonces, sí, lo usan todas las empresas del mundo. ¿De todo? Dice Manuel. No, el cambio fundamental ¿qué sí permite los contratos Pemex? Integrales. Ese fue el cambio Ese es el cambio sustantivo. Sí. ¿Qué cosa es eso, Francisco Labastida? Significa que se le puede encargar a un contratista que realice estudios, trabajos de exploración, trabajos de desarrollo, en una subasta, en una licitación, bajo concurso, y gana el mejor. Hasta el momento, las que se han registrado fundamentalmente en Campos Maduros son con costos de operación o de producción de barril de petróleo cercanos a los $10, que no es nada, digamos, caro. Es muy bueno. Los Pero si me Campos permite... Maduros, Los Campos ¿verdad? Maduros. Esos son contratos en donde están empresas extranjeras aprovechando las instalaciones de Pemex y explotando el petróleo. Sí, pero esa es una falacia, senador. La realidad es que los Campos Maduros tienen años cerrados. No los produce nadie porque a Petróleos Mexicanos no les resulta costeable explotar ese petróleo que ahí está. Y a las empresas extranjeras sí. Sí. Bueno, sí les resulta costeable porque les pagan su servicio entonces y le se entregan a empresas y extranjeras le entregan la explotación de los Campos y le Maduros entregan en todo el todo sureste. y le entregan todo el petróleo a Petróleos Mexicanos. Entonces no es aquello de que se le está entregando. Ahora, por otro lado, nadie quiere privatizar a Pemex. Nosotros como partido político no queremos privatizar a Pemex. Nosotros consideramos, y así lo hemos manifestado desde la reforma del 2008, que queremos fortalecer a Pemex como una privada, empresa, como una empresa del Estado mexicano. A través de la inversión privada. No, Pues con una empresa, Cordero. no, con una empresa del Estado mexicano que se fortalezca, y lo que sí queremos nosotros en el PAN es que la nueva inversión que se haga en todo el proceso de transformación del crudo, en refinación, en petroquímica, en transporte, en almacenamiento y distribución, lo puedan hacer particulares. Ahí está, ¿Por qué? privatización. Eso no es privatización. Entonces, ¿qué es? Eso es nueva inversión en el sector de energía en el país para poder detonar el crecimiento económico que necesita México hacia el futuro. O sea que los privados No se ocupen de eso, podemos- no es privatización. No, señor. Que es Eso lo no es mismo que dice. privatización. Bueno, por favor, Eso no es privatización. Francisco Labastida. Eso no es privatización. Un comentario. Cuando uno construye una casa, contrata a un ingeniero, un arquitecto y albañiles que hagan la obra. Pues sí, no lo hace Y eso uno no solo. significa que ellos son los propietarios de la obra. Se encarga la obra y se paga por ella. Claro. Eso es lo que hace Pemex. Así de En el sencillo. caso del petróleo Se paga. crudo, nosotros pretendemos que sea Petróleos Mexicanos exclusivamente quien explote el petróleo crudo de nuestro país. Esa es la riqueza de la nación en manos de la empresa de la nación. Pero el petróleo tampoco es de Pemex. El petróleo es de México. Y Pemex le paga a México un impuesto, un derecho por extracción de crudo, que es la riqueza que recibimos los mexicanos. ¿Qué hace Statoil, por ejemplo? Statoil contrató a muchas compañías para que sacaran el petróleo de su subsuelo y hoy tienen casi 600,000 millones de dólares en un ahorro derivado del petróleo que estaba en el subsuelo, y hoy tienen el dinero afuera y es dinero del Estado. Con ese criterio Es dinero del Estado. han venido suplantando a Pemex. No, porque- Cerraron ya el Instituto del Petróleo, ya no tienes tecnología. Las empresas hacen todos los servicios. Los Campos Maduros lo explotan empresas extranjeras. beneficio de la nación. En Chicontepec están llenos de empresas extranjeras. En todo beneficio de la nación. En beneficio de la nación Sí. norteamericana. ¿Será? No, porque, no, mire, porque la verdad, senador, usted sabe que el Chicontepec- 85% del Chicontepec ni petróleo- siquiera se paga. Lo único que están pagando es servicios. el 85% del petróleo se le vende a Estados Unidos. Sí, lo cual es Y se lo pésimo. vende Pemex. Lo cual es Y pésimo. se lo vende Pemex. Porque el crudo, lo que necesitamos debería de hacer- hacerse es desarrollar la petroquímica Sí. para no estar importando Claro, todos los petróleos. Claro, lo que tenemos que hacer es inversiones en México, en refinerías. Iba a dejar haber una de refinería el importar- sexenio pasado, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó Para con la dejar de refinería? importar gasolinas. Que fue Pausa, uno de los pausa, grandes pausa. pretextos de Calderón. Pausa, cuando dijo vamos que, a bueno, pausa por anuncios, pero pausa rapidísimo. ¿Y qué pasó con la refinería del sexenio pasado tan cacareada? ¿Sabe alguien de los tres algo? Construyeron Ya hicieron la barda. ¿Eh? Construyeron la barda. Ya Van hicieron en la barda. Van en la barda. Bueno, se eligió el estado que fue Hidalgo, Sí. construyeron la barda y
Nos quedamos con las... ¿Qué fue un descuido o Se es dijo que deliberado? la refinería iba a estar lista en el 2016, Carlos. Es deliberado. La refinería iba a estar lista en el 2016 y seguramente va a a estar lista en el 2016 porque Sí. para hacer una refinería Ajá. hay que hacer mucho estudio de ingeniería. ¿Cuánto se tarda En en el hacer? suelo, en el terreno que finalmente se decidió ahí, se encontró problemas, eran basureros, pasaban ductos de agua, pasaban arroyos, o sea, hubo que resolver muchos problemas en el terreno. Y ya se hicieron no las hacer ingenierías. nada. No han hecho Ya se nada. están haciendo las ¿Habrá ingenierías. refinería pronto? Yo estoy seguro que habrá refinería. México necesita por lo menos Y vamos a 4 estar refinerías pendientes de más. que esa refinería, vas Por a lo ver, pronto, cuando la barda echen a hay, ¿no? andar, la van a hacer las empresas extranjeras que van a entrar aquí en esta reforma no privatizadora, que es la continuidad de la reforma del 2008 privatizadora. No es Todo- privatizadora. La esencia de la esencia de la privatización son los contratos. Es la eficiencia. La eficiencia, Es la un término eficiencia. tecnocrático. Es la eficiencia en la productividad de la Sí, sí, sí. empresa. Se contrata a Las quien pueda empresas hacer mejor las cosas. internacionales eficientes, propiedad del sector público, tienen capacidad para asociarse con otras empresas y tener la mejor tecnología y la mayor eficiencia. Si le tenemos que dar a Pemex lo mismo que tienen las empresas eficientes internacionalmente, lo mismo que tiene Petrobras, Electricité de Francia, Statoil, si no estamos poniendo a la empresa en condiciones de desventaja. ¿Por qué Pemex En está lo- nada en lo más en único que México coincido- y no está en todo el mundo como el resto de las grandes petroleras del mundo? ¿Por qué? Porque la confinamos a México. Porque la tenemos anclada a atavismos del Tenemos Deer pasado. Park. Sí, mira. Tenemos Deer Park en sociedad con Shell en Estados Unidos. ¿Por qué no la tenemos aquí en México? Y la Dando maravillosa empleos en operación de México, Repsol, no se les riqueza en olvide México, también que nos costó miles de transporte en millones de México, dólares. y no Déjenme importaríamos. hacer una pausa a nuestros tres invitados, Francisco Labastida, Manuel Bartlett, Juan Buenotorio. Regresamos en esta discusión, en este debate que desde luego tiene mucho sentido alentarlo para la sociedad mexicana y para nuestras Claro. radioescuchas y televidentes. Y bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa regresamos con ellos tres. Dejamos para quienes nos sintonicen ahora en este momento un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa de Emilio Lozoya. Estamos en estos dos terrenos, siguiendo de cerca las informaciones sobre este evento trágico, terrible del día de ayer en las instalaciones de Pemex de la Ciudad de México, por ahí de la Colonia Anzures. Y bueno, pues lo que desde luego es la exigencia a las autoridades de que con toda transparencia nos informen cuando tengan los resultados de los peritajes, de los estudios, de lo que explique la causa raíz de este suceso que le ha costado la vida a 32 personas. Actualiza el dato el titular de Pemex y que bueno, pues ha dejado también a muchos heridos que han tenido que ser hospitalizados. Lo dejo con este fragmento de lo que dijo Emilio Lozoya hace unos minutos esta misma mañana. Hasta el momento tenemos confirmados 32 fallecidos, 12 hombres y 20 mujeres, de los cuales 20 han sido ya identificados. Se han atendido a 121 personas en hospitales y todavía permanecen hospitalizadas 52. Nuestro llamado es a conservar la calma dentro de lo trágico que resulta un evento como el que hemos sufrido el día de ayer. Manuel Bartlett, Francisco Labastida y Juan Buenotorio. Déjenme dar un dato que estaba viendo aquí en el Universal. Olga Carranco nos pasa esta información. Estamos revisando lo que se publica, lo que está surgiendo de informaciones. No habíamos visto, pero ahora se lo cuento, que la apoderada legal, dice el Universal, la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, Sofía Ricano Rivas, presentó una denuncia en la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 1 con señalamientos de delito culposo por daño a la propiedad y por lesiones al personal. La averiguación previa MH1T3/228/1301 será enviada a la Procuraduría General de la República al tratarse de un hecho registrado en una institución federal, informó personal de la Procuraduría Capitalina. Así que bueno, pues Petróleos Mexicanos, a través de su apoderada legal, ha presentado esta denuncia ante el Ministerio Público con señalamientos de delito culposo. Es parte del procedimiento de Petróleos Mexicanos después de un accidente. En su regla, en su normatividad, contempla que inmediatamente se tiene que acudir ante un accidente de estos, ante las autoridades. Por protocolo, es obligado. Protocolo es obligado, y para sustentar también las investigaciones que está haciendo las autoridades. ¿Se establece por delito culposo? Oh, Sí. Es culpa. es culpa. Es culpa. No hay dolo. No hay dolo. Es culpa. Dice que es culpa. Ajá. No establece que hay dolo. ¿Sí? Bueno, ya tendrá que investigar Sí. el Ministerio ¿De quién es Público. la culpa y si hay dolo? Y si hay dolo, exactamente. exactamente. Pues es ya el anuncio de que esa gestión se ha realizado.
Déjenme regresar, Manuel, Francisco, Juan, sobre el tema de las condiciones de Pemex. Más allá de las conveniencias de abrir o no y de qué manera más la inversión privada en Pemex, si es privatización, si no es privatización. Vamos a ver cuál es la iniciativa y vamos a ver cómo se debate esa iniciativa, pero desde luego está tan fuerte el tema que el propio Peña Nieto ha tenido que reiteradamente decir a los críticos que no hay tal intención de privatizar. Y tú describes, Manuel, con mucha claridad que se entiende por privatizar. No solo abrir a la inversión privada que ya existe, sino transferir claramente el control de la industria petrolera a las manos privadas. Ese es el punto donde tú dices, eso está ya en curso. En curso, dices. Y eso lo rechazamos nosotros como partido político. Dicen, no, solamente se abre el capital privado bajo la rectoría del Estado, como pero hacer no una Pemex. casa con albañiles, dice Francisco. Pero Carmen, no en Pemex. Eso no es lo que hay que hacer. No en el edificio. México necesita... Es en la producción del petróleo. No, tampoco. ¿Es a dónde van en la explotación? México necesita cerca de 40 o 50 mil millones de dólares anuales para soportar la expansión y el aprovechamiento del potencial energético que tenemos en el país. Esa es una de las falancias para privatizar. Dice, necesitamos, lo está diciendo el gobierno. La nueva inversión va a ser extranjera. Que la hagan o nacional. ¿Por qué pensar siempre Porque no les alcanza, hombre. No, sí les alcanza. No, hombre, si se está invitando a las... ¿Por qué recorrió Peña Nieto el mundo? En Davos acaban de invitar a todas las inversiones extranjeras. Sí, pero se piensa que las grandes... Paco Labastida decía que todas las empresas se deben de asociar. Ese es el camino, mira. Lo que está en juego es la empresa número 1 de este país, en torno a la cual debe desarrollarse la economía, etcétera. Nosotros no coincidimos con eso, senador. No es en torno a Pemex que debe de desarrollarse toda la economía energética del país. Bueno, por eso hemos estado atrasados. ¿Cuánto depende de la economía de Pemex? Pues el 40% del presupuesto. Pero mira lo que dice... el 38% de los ingresos. Pero Carmen, el 40% del presupuesto no es de Pemex, no es de Pemex. Es del petróleo, que es de la nación y que Pemex le paga un impuesto a la nación. Dice buen notorio que se necesita mucho dinero. 40 mil millones de dólares. Sí, anuales. 40 millones de dólares anuales. ¿Sabes cuánto dinero? Solamente en exploración se requieren más de 25 mil. ¿Sabes cuánto dinero le entregó le quitaron a Pemex para cubrir el presupuesto? No se lo la quitaron, mitad, senador. Sí, se lo pagó quitaron. El impuesto por derechos de se lo quitaron, hombre, el 40% del presupuesto lo paga Pemex. No lo paga y no Pemex. lo dejan invertir y entonces dicen que no tiene dinero. Petróleo de la nación. ¿Por qué no hacemos una entrega? Miles y de escuchamos, millones. a ver, vamos a escuchar con más, porque se cruzan las frases y no se entiende bien. A ver, ¿cómo es que dices? Sí, una falacia que usaron entonces y siguen usando es que no tenemos recursos para desarrollar la industria petrolera con las nuevas tecnologías y los nuevos retos. Y es una falacia. Pemex ha aportado miles de millones, nada más a los dos regímenes panistas, más de 700 mil millones de pesos en 12 años. ¿Verdad? Más de 700. No, de dólares. De dólares, perdón. Gracias. La principal contribuyente. Bueno, desde luego, pues, entonces, obviamente. ¿cómo pueden decir que no tiene dinero? Tiene más que suficiente dinero, si no, se lo quitan, porque no se cobra impuestos a los grandes intereses económicos en este país. No. Por eso están diciendo ahorita, ya adelantando, y vino un equipo del Departamento del Tesoro norteamericano a decir, hace 3 días, México tiene que hacer una reforma hacendaria y fiscal porque tienen reformas estructurales pendientes, ¿verdad? Y eso es importantísimo que lo hagan. Por eso hablan de que van a hacer la reforma hacendaria y la petrolera juntos. ¿Por qué? Porque lo que sigue ya de esa reforma privatizadora del 2008 es la entrada de las grandes transnacionales asociadas aquí y con concesiones disfrazadas. No, y por lo que vienen, las concesiones están prohibidas. Por la renta está prohibido los contratos estos que aprobaron ustedes, también violan la Constitución. Están aprobados por la ley violando la Constitución. Ya pusieron sin una violar controversia la constitucional y la contratos Corte de riesgos resolvió disfrazados, hombre. Han autorizado toda la contratación. Bueno, no se necesita el recurso. Lo que necesita el gobierno es cobrar los impuestos necesarios y dejar que Pemex, esa cantidad inmensa de dinero, puede desarrollar lo que sea. Es una falacia eso que están diciendo. Porque estábamos aquí contrapunteándonos. Para darle espacio a Francisco Labastida, pero te escuchamos, Juan. Sí. Lo que yo digo, Carmen, y para el auditorio, el petróleo no es de Pemex.
Pemex es el instrumento del Estado mexicano para sacarlo del subsuelo. No, es de México, Y eso está clarísimo. le paga un impuesto, que es el que está a discusión. Ahorita, ¿por qué hablamos y le paga un impuesto a la nación mexicana por esa riqueza que se distribuye después en todos los programas que ejerce el gobierno federal, y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales? Luego, ¿por qué necesitamos nosotros hacer Inversión una reforma extranjera fiscal al mismo tiempo de hacer la reforma de Pemex? Porque México recauda nada más el 11% de su Producto Interno Bruto como ingresos tributarios, y el resto viene del petróleo. Para poderle dejar un Pero poco eso no más... es culpa de Pemex, ¿eh? No, por eso no. Esa parte no es culpa de Pemex, el 11% no. Pero para poderle dejar más dinero a Pemex, hay que establecer un mecanismo de que el Estado mexicano cobre más impuestos. Ahí está, no le dejan dinero a Pemex, entonces dicen que Pues Pemex no tiene dinero, es un problema, entonces necesitamos es un empresas problema que extranjeras venimos que vengan a aportar el dinero, y eso se llama años. privatización. No, desde Francisco de la eso viene Bastida. desde hace 30 años, Carmen. Francisco Bueno, Bastida, les agradezco a ver, mucho a Carmen venga. que me dé la oportunidad de hablar, porque ustedes dos no me la han dado, ¿eh? Perdón, Venga. Francisco. Perdón. No, Manuel. Simplemente están discutiendo muchas cosas simultáneamente. Y así es imposible ponerse de acuerdo y llegar a alguna conclusión racional sobre lo que se está discutiendo. A ver, Son los últimos campos. minutos te los transferimos para que organices el debate en esa materia. A ver, Bueno, ¿qué te lo cosas agradezco. quieres que vayamos apuntando? Lo primero que quisiera discutir, ¿cuáles son los objetivos que se buscan? Yo creo que son básicamente dos. Tener una empresa eficiente, productiva, que le pueda dar al Estado mexicano una suficiente cantidad de recursos para atender necesidades sociales y de infraestructura y de seguridad. Eso tiene que continuar. En menor medida de lo que soy, y los tres estamos de acuerdo, lo hemos comentado, la tasa de impuestos es excesiva. 71% del valor de la producción del petróleo y del gas es absurdo. En ningún lugar del mundo se cobra. Entonces hay que reducirlo a niveles que le permitan a Pemex desarrollar. ¿Qué serían? Quizás del orden del 60%, del orden de unos 10 puntos menos, que es muy superior a lo que se cobra en otros países, pero que refleja, digamos, las características de nuestros yacimientos y nuestros costos de producción. Exacto. Segundo elemento, Pemex necesita... Tercero. Bueno, ¿No? tercero Sí. o segundo. Bueno, primero empresa eficiente y producción, y luego la tasa impositiva. La tasa impositiva. Y Tercero. Pemex necesita incorporar tecnología de punta porque en algunos casos está profundamente retrasada. Manuel Barth le citaba hace un momento el caso de Chicontepec. Con el permiso del veracruzano Juan Manuel Torio, Chicontepec tenemos retrasos terribles en la forma de explotarlo. Es decir, eso es una explotación que no se paga. Entonces, parte de lo que tiene que hacer es revisar las inversiones que Pemex realiza. Pero no es Porque parte Pemex, de son las empresas inversiones- extranjeras, todas ahí, hombre. Y Sí, pero las paga desarrollar la Pemex. tecnología específica Las para paga ese campo. Pemex, Manuel. Pero ¿cómo? Pero generosamente. Bueno, Empresas Manuel, extranjeras, claro. pero las paga Pemex. Sí, las paga Pemex. La haga un contratista, es como cuando haces la casa. Aunque te la haga un arquitecto Las o un paga ingeniero. Pemex, desde las luego, paga pero ¿las Pemex. controla Pemex? Sí, Las controla Pemex, pero están mal diseñadas. y el crudo es para Hay Pemex. errores de primaria en eso. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, están aplicando tecnologías que te llevan a costos de 60 o 70 dólares el costo de barril producido. Pero eso es lo que contrató Pemex con esas empresas ineficientes que están ganando muchísimo dinero y no producen petróleo. Sí, eso es entonces? ilógico. Entonces hay que hacer una revisión de fondo, investigar, como se hizo con el gas shale. ¿Sí? El gas shale se tomó más de 20 años investigar el resultado. Aquí quizás 2 años y tenemos determinada una buena tecnología. Pero no hay duda alguna que se está trabajando mal. Yo no tengo ninguna duda que se está trabajando mal y de manera cara y onerosa. Cuarto punto que me parece fundamental. Necesitamos tener energía barata en el país. Y para tener energía barata en el país, la fuente energética más importante es el gas shale y el oil shale. Sin lugar a dudas. Lo está haciendo Estados Unidos y está... ¿Qué es se eso, derrumbó- Francisco? ¿Shale es Es- una marca o qué es Shale? No. Perdóname la ignorancia que soy. Es gas de lutitas, es un gas que está en cantidades muy abundantes en el planeta. México se calcula que es el 4º país en términos de existencias,
que tenemos gas para 200 años, es lo que estima la Agencia Internacional de Energía. Nada más que Pemex tiene un plan en donde dice, de aquí al 2016 voy a perforar los suficientes campos para decidir de ahí en adelante qué hacer. Perdón, estamos perdiendo la posibilidad de producir petroquímica. Manuel Bartel lo decía, ahí sí coincido con él. Estamos importando 20,000 millones de dólares al año de petroquímica, y para producir petroquímica necesitamos gas barato. Y tenemos gas barato. Ese es. Entonces, pero nada más que no tenemos la tecnología. Entonces, incorpora empresas que te permitan producir. ¿Y Pemex no puede energía desarrollarlo por sí mismo? Claro que Le va a sí. llevar Pemex mucho no puede. A ver, Claro que sí. supongamos que te tomamos la palabra sobre el tema fiscal y tú dices es absurdo, es insostenible, 71% que Del se le valor cargue de la producción, del valor no de de la las producción a utilidades, Pemex. Pemex no puede hacer nada más que pagar esos impuestos. Produce y paga y no puede hacer prácticamente nada. Tú dices, quitémosle por lo menos el orden del 10% y dejémoslo por ahí de 60-61%. Bueno, supongamos ese escenario. A partir de ese escenario, una reforma hacendaria y fiscal que incluya un tema tan importante como ese, dejas a Pemex con recursos liberados y no podría Pemex hacer exactamente esto que harían los privados. Sí, Requiere una redefinición. A ver, de te pregunto en estrategia términos de básica. aritmética, Sí. ¿le alcanzaría a Pemex todo esto que incluiría, no sé si En están de acuerdo en el términos de cálculo, dinero, 40, a ver, Torio, 40,000 millones de dólares al año necesita Pemex, punto. Supongamos. Yo creo que es menos, pero en fin. Pero bueno, ¿cuánto dices tú? Ponle. Del orden de 27-30 mil millones de ¿Cuánto dólares. necesita Pemex al año? Tiene todo lo que Pero bueno, requiere. digámoslo así para la Pero aritmética se que les están propongo. A ver, entre 27 y 40 mil millones de dólares al año es el cálculo que se hace de los requerimientos de Pemex para explotar la riqueza y crecer y expandirse, etcétera. Bueno, si le quitas el 10% a la carga fiscal de Pemex y la dejas en 61, te liberas una cantidad de recursos muy importante. ¿Alcanza para que sea el propio Pemex? Pero no tiene la tecnología. Pero con ese dinero la puede tener. Sí, la puede desarrollar. Ok, ¿la puede en 5 desarrollar? años, A ver, en 8 años, ¿cómo en 10 se- años. Necesariamente tiene que hacerse la incorporación de la Empresas privada para hacer extranjeras eso. petroleras. Si resuelves lo fiscal. Ahí está el tema. Ahí está el tema. A ver, A ver, no, ese es el tema. no se vayan, Sí, no se vayan. No se vayan. salgan. A ver, No se vayan. voy pongo con un Francisco ejemplo. sobre ese tema. Te pongo un Si ejemplo le sobre ese quitas tema. 10% a Pemex, le liberas una cantidad multimillonaria de recursos, ¿le alcanza Francisco Labastida para que Pemex mismo desarrolle, adquiera y mantenga? Ya dijo sí. ¿Dijiste que sí? ya No dijo muy sí. convencido, sí. Ya dijiste No, sí. ya dije que sí le Que alcanza. sí le alcanza. Bueno, ya está. Económica y financieramente sí le alcanza. Juan, bueno, ¿le tecnológicamente alcanza? no Sí. lo puede hacer porque no tiene la tecnología. Déjame decirte, Pues es Carmen. un círculo vicioso, Sí, no la no, tiene porque no tiene los Carmen, recursos. no, Ejemplo, porque Carmen. la tecnología está en el mercado, esa es otra de las falacias. Se compra. Ninguna de las grandes transnacionales, las Pues que vas y la están compras. explotando en el mar profundo, te compran tecnología, todos compran tecnología. Todos. Lo que tiene es el petróleo y la empresa, una de las más importantes del El mundo. problema no es para ti el problema no es comprar tecnología. Claro que Desde no. luego, entonces Pemex, es la que está a ver, comprando. a Pemex le liberas recursos multimillonarios con una reforma fiscal que le reduzca esa carga inmensa. Y lo separas va del al mercado, presupuesto. compra tecnología como todos los demás. Así es. La tecnología no es el problema, sino que con esa tecnología vas y produces petróleo y refinas, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú dices que se puede hacer. Eso se puede hacer. Y eso es lo que pero no. preguntamos si se Y puede es- hacer, y es- Juan, y es lo si que es- liberas fiscalmente a Pemex. Sí, y es lo ¿Sí? que está haciendo Pemex ahorita, por ejemplo, para empezar a perforar pozos en el Entonces mar el problema profundo del está, Golfo es de fiscal. México. El problema En es cierta medida. político. Una buena parte. Bueno, Pero no. fiscal y El problema político. es No. político, Pero porque mira, la voluntad, lo permítame. que está diciendo ahorita Peña Nieto y todos sus Sí. compañeros de esta nueva reforma, que se necesita mucho dinero para poder realmente atender las necesidades, incluso Colbe lo dijo. Del país. Para poder las necesidades del país se necesita, vamos a ser importadores si no hacemos nada. Claro que si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es dejar de explotar a Pemex y con ese pretexto meter a las transnacionales, que ese es el objetivo. No. Pero claro, Mira, déjame poner un ejemplo, senador. pero Necesito Déjame una poner un ejemplo. pausa y regresamos. el pacto por México lo está señalando con toda claridad. No. Vamos a No la es pausa. Vamos a regresar al aire. Estamos al aire, de regreso. Lo que digan se oirá en el aire.
A ver, regresamos. Francisco Labastida, Juan Buenotorio y Manuel Bartlett Díaz. En la recta final, porque se tienen que ir ¿a qué se tienen que ir? A la instalación del Congreso para el periodo. Pero no pueden instalar sin ustedes, ¿no? Sí que nos esperen tantito. No, no es cierto. Ya se van. Espérenlos tantito, ahí van. Si no, senadores de la República, de legisladores y diputados y demás. Bueno, entramos en la parte final. Yo sostengo que hay una confusión. La confusión es confundir el Estado con el país. Así es. Sí, Manuel dice, si pasa esto y el Estado tiene menos funciones, entonces el país se ve afectado. No, hay que promover que el país esté mejor. Pero eso no significa necesariamente que el Estado crezca. Son dos cosas diferentes. Sí, bueno, ya nos fuimos a la teoría neoliberal. Sí. Aquí hay una... ¿Eres un neoliberal, Francisco? No lo soy. No lo soy. Aquí la Constitución establece, con toda claridad, ¿verdad? Es una inserción de una iniciativa de Lázaro Cárdenas. No es de Lázaro Cárdenas. No. Perdón, sí, 1938, claro que sí. Lo invito a leer el decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas, en donde permanecían las concesiones en manos de particulares y en donde prevalecía en manos de particulares la refinación y todo lo demás. Sí, fue en el 58. Y no es cierto. Fue en el 58. No es cierto. Lázaro Cárdenas inicia en 1938 la reforma que establece que el petróleo tiene que ser explotado por el país y dice algo importantísimo. Y puede dar concesiones. No, te equivocas. Sí, no. Lo traemos en el próximo debate, traemos el decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas. Aprovecho porque ya se nos ocurrió la idea de que esta mesa debe repetirse varias veces, ¿les parece? Lo leemos bueno, aquí ya al está. aire. Sí. Lo leemos aquí al aire. El petróleo debe ser explotado por el Estado mexicano. Y esa ha sido la lucha siempre. Sí, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo. Y abrir poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a que ya el petróleo lo está explotando las empresas extranjeras. Y faltan nada más unas que el pacto va a traer, ¿verdad? Que te veo muy cercano al pacto, no obstante que ya no están en el poder. Nosotros lo firmamos como partido político porque queremos el desarrollo de México. O sea que hay inversión extranjera en aquí en el Pemex y todo lo que dice el pacto, ¿no? Pero yo quería dar un ejemplo, Carmen, hace rato que hablaban de la tecnología y eso, y no me permitió el senador Bartlett. Pero mira, Pemex puede desarrollar la tecnología. Y uso el ejemplo de Chicontepec, que tocó Francisco Labastida. Estaba invirtiéndose mucho dinero en Chicontepec con muy malos resultados. ¿Y qué dijimos en el Senado? Y se lo planteamos al gobierno, y el gobierno lo hizo. Paren las inversiones en Chicontepec, en tanto no se desarrolle la tecnología para explotar ese campo que es único en el mundo. Nos dijeron que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. Le bajaron un poco, pero sí tienen 6 laboratorios. Tienen 6 laboratorios en todas las zonas de Chicontepec desarrollando la tecnología propia. Bueno, ¿tú estás Pemex de acuerdo para poder explotar ese campo? En que traiga entes que es transnacionales para asociarse con Pemex, como dicen, tengan con algún nombre o eufemismo casi concesiones? Queremos esas empresas aquí. El PAN lo va a permitir porque sumados los votos del PRI y del PAN han estado haciendo muchas travesuras. Nosotros no queremos. Han estado haciendo muchas travesuras. Venga la sugerencia. No queremos. ¿Por qué no discutimos primero en qué estamos de acuerdo? Así es. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en que haya mayor integración nacional? Claro. Porque Pemex tenía 60 y tantos % de integración nacional y hoy tiene 20 y tantos %. ¿Estamos de acuerdo en que haya más petroquímica y que sustituyamos las importaciones? Claro, yo creo que sí. ¿Estamos de acuerdo en que haya producción nacional de bienes de capital y se genere empleo con ello? Claro. ¿Y se genere en la petroquímica también? Yo creo que sí. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo en los objetivos nacionales? ¿Y por qué no existe eso? Si caemos en la confusión de que solo Pemex directamente puede hacer las cosas y no pueda contratar. No, que puede contratar, no la explotación. Estamos anclando el desarrollo de México. Ahí vamos a las capacidades de Fíjate Pemex. cómo llegan asociados. Estamos impidiendo esos dos compañeros que estuvieron asociados, PRI, PAN, y por cierto el PRD también votó por esta reforma que abrió. Fue con la reforma del 2000. 92% de votos en el Senado. Todos, todos los partidos. Todos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Abrieron a las empresas extranjeras este país a través de contratos inconstitucionales. Y lo que sigue ahora, ¿verdad? Pero ya controvertieron eso ante la Corte y la Corte les dijo que no era así. Entonces, ¿para qué seguimos hablando de ese asunto? No, es que habría que entender qué es lo que dijo la Corte. A veces sí entiendo cuando me explican y entiendo. A ver, ¿qué dijo la Corte? ¿Qué dijo la Corte? ¿Es constitucional lo que hicimos? ¿Es constitucional? Es constitucional lo que se hizo. Vamos a ver toda la cuestión jurídica para centrarnos en lo que estamos diciendo ahorita. Lo que están buscando
es mayor inversión extranjera. No y la inversión necesariamente. extranjera, pero hombre, en Davos hace 3 No días necesariamente. y lo dice Colwell, que quieren mayor, y esas son las transnacionales que van a entrar. Hay muchas Y empresas vienen las mexicanas transnacionales chiquitas que pueden a entrar quedarse los pozos con una maduros, parte de la renta por nacional. ejemplo. De la renta nacional. De la renta A ver, nacional. Dice Francisco Manuel Bartlett, renta nacional, que es una palabra clave en La esta renta escena. petrolera. Déjenme hacer una pausa, ya se tienen que ir, se los recuerdo. No quiero que se vayan, pero ya se tienen que ir. Vamos a la parte final y bueno, ahí deja un tema desde luego. ¿Está involucrada la renta nacional en la reforma que se están petrolera. imaginando? ¿Petrolera? Perdón. Es que yo dije nacional. ¿Y petrolera? Bueno, después de la pausa regresamos. Vamos a quedar en la parte final de esta conversación, que agradezco mucho a nuestros 3 invitados. Déjenme, para cerrar esta charla, recuperar lo que hace unos minutos dijo en Televisa el director de Pemex, que acaba de dar una conferencia que transmitimos íntegra, pero agregó algo en la televisión hace unos minutos en esta entrevista que dio a Primero Noticias Emilio Lozoya, el director de Pemex. Bueno, obviamente se le pregunta sobre las líneas de investigación, las hipótesis, qué pasó, qué se sabe. Esto dijo Lozoya. Todas las líneas de investigación están abiertas, no vamos a descartar ninguna. Sí parece, pues, lo que uno puede observar, que esto es parte de lo que los expertos perciben como un accidente, y bueno, pero sin embargo no se va a descartar ninguna línea de investigación. Por todos los edificios de Pemex hay información importante. Lo que es relevante es que no se ha perdido nada de información, ni documentos, ni computadoras. A pesar de la explosión, todo el material relevante que estaba en esa área, que sin duda había archivos, se pueden recuperar, simplemente pues están esparcidos por los distintos zonas afectadas. Los peritos están trabajando desde ayer en la noche, una serie de peritos e investigadores, especialistas, en determinar cuál fue la causa raíz. Este peritaje tiene una complejidad importante y por lo tanto no se pueden esperar resultados unas horas después. Lo que explotó son 4 plantas de un edificio administrativo donde laboraban entre 200 y 250 trabajadoras y trabajadores de Petróleos Mexicanos. 4 plantas de un edificio administrativo, parte de lo que dice Lozoya en estas últimas declaraciones, y bueno, pues sí, no se puede descartar ninguna línea de investigación, aunque aludió a lo que los expertos perciben como un accidente. Nos despedimos, vamos a dar paso a la última ronda. Aquí dejamos al azar el turno de cada uno y dejamos abierta la puerta para que esta mesa vuelva a estar aquí. Ya nos ponemos de acuerdo con qué periodicidad y desde luego será un gusto volver a estar con ustedes en este espacio. Cerramos, Manuel Bartlett, tu última ronda. Sí, yo me voy a centrar en lo que está ya planteándose. Hay un pacto firmado por los partidos PRD, PAN y PRI. Es un pacto en donde ya se apuntan en varios compromisos una serie de eufemismos y de indicaciones o recomendaciones que llevan, si lo lees a la luz de la experiencia que tenemos de las privatizaciones que han venido desarrollándose a través del tiempo, una de ellas es la del 2008, ¿verdad?, que no se discute nunca, no se dice la verdad, se miente, jamás aceptan que van a privatizar porque el pueblo de México está en contra, se manipula a la opinión pública y se impone una decisión. Van a privatizar Pemex en la última etapa, lo ha dicho Peña Nieto, lo ha dicho Lozoya, lo dicen los que están hablando. Entonces van a meter a las transnacionales, aquí va a ser el golpe final, porque las transnacionales lo están diciendo ya, tengo todos los elementos para señalar lo que se ha venido diciendo, van a venir como asociados en México, bajo un disfraz tendrán concesiones que van a hacer que perdamos no solamente el petróleo, sino la soberanía nacional. Hacia allá van, ¿verdad? Hacia allá van, tenemos todos los elementos, lo dijimos en un desplegado que está ahí, ¿verdad? Y claro que van a seguir diciendo que no va a haber privatización, pero el objetivo y los acuerdos que han venido tomando interinstitucionales, los acuerdos con los Estados Unidos en torno a que somos asociados todos y tenemos que contribuir a la seguridad energética de América del Norte,
que es precisamente seguir mandando más y más crudo en lugar de desarrollar aquí en México la petroquímica. Ese es a donde van, está anunciado, lo sabemos, y consideramos que esta asociación del PAN y del PRI que se vuelve a meter, y veamos ahí los del PRD que están, esa les puede dar los votos en el Congreso, nada más que el pueblo de México no lo va a permitir. Francisco Labastida Ochoa. Bueno, me tengo que referir necesariamente a lo que el señor senador Manuel Bartlett ha formulado. Estoy en desacuerdo, pero no es importante si estoy en acuerdo o en desacuerdo. Lo que es importante es que la evidencia no apoya sus afirmaciones. La reforma del 2008, y lo vemos con el detalle que ustedes quieran, no fue una reforma privatizadora. No se puede deducir, en segundo lugar, que se va a privatizar cuando no hay un documento que precise, que diga qué es lo que se va a hacer. No hay ninguna iniciativa de ley. ¿Cuándo va a haber iniciativa? Yo creo que primero se tiene que presentar ante el partido los documentos ¿Ustedes básicos. van a cambiar estatutos en el PRI? Yo creo que se van a cambiar estatutos y documentos básicos. ¿Y está de acuerdo el PRI? ¿Qué crees? Bueno, ¿qué es el PRI? No sé, yo no puedo hablar por el PRI. Sí, yo puedo decir lo que yo creo. Yo creo que el partido tiene que cambiar parte. Entonces, para que venga la reforma, básicos. Primero el PRI. Primero y luego la iniciativa. Y luego tiene que venir una iniciativa. Y me parece que lo importante de la iniciativa es que tengamos claro hacia dónde queremos ir. Déjame te interrumpo. ¿Por qué tiene que cambiar el PRI sus documentos básicos? Pues, ¿qué dicen esos documentos básicos que habría que cambiar? Porque una parte de los documentos básicos dicen, por ejemplo, que sobre la reforma fiscal le establece limitantes a la reforma fiscal que me parece que no están en función de lo que hoy se necesita. ¿Ese es el tema? Ese y también el de energía. Sí, me parece que lo tenemos que modificar. Termina tu ronda, perdóname. Sí. Entonces, termino nada más diciendo, establezcamos con claridad qué objetivos buscamos, poniendo primero por delante el país y los intereses del país. Y luego veamos los instrumentos con los cuales conseguimos. Me parece que tenemos una confusión en donde estamos metiendo al mismo tiempo los intereses del país con los intereses de Pemex. Y perdón, Pemex es un instrumento para lograr los intereses del país, no son los intereses de Pemex. Es decir, está primero el país y Pemex es un instrumento, no es al revés. Entonces, así es. Pongámonos de acuerdo nada más. Juan Buenotorio. Bueno, ahora yo quiero coincidir con Paco en esta última parte que acaba de decir. Ya lo habían hecho antes. Nosotros como partido tenemos la visión de que la energía sea un instrumento de desarrollo económico del país. Tenemos un gran potencial ahí desde hace muchísimos años que no se ha podido detonar con suficiencia por muchas razones. Entre ellas, el monopolio del Estado, que no ha sido capaz, el monopolio del Estado que otorga la Constitución, que no ha sido capaz de poder detonar todo ese potencial energético que tenemos en el país desde hace muchísimos años. ¿Hay que quitar el monopolio del Estado? Desde nuestro punto de vista, sí. Hay que quitar el monopolio del Estado para que se abra a la competencia. Nosotros pretendemos que Pemex siga siendo una empresa fuerte, sólida, que enfrente los retos y que acompañe a México en su desarrollo, pero que compita en refinación, en petroquímica, en transporte, en almacenamiento, en distribución, en comercialización de productos, en beneficio de los consumidores mexicanos. Siempre que tenemos competencia en el mercado, siempre el que sale beneficiado es el usuario. Competencia con la Shell y aquí en México. Competencia en México con inversión que se desarrolle, con empresas privadas que hagan ductos, con empresas privadas que almacenen productos, con empresas privadas que distribuyan productos, que comercialicen y que le compitan a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de una mayor calidad de los productos. No, cualquiera. Eso desde nuestro punto de vista no es importante si va orientado a mejorar la calidad, el servicio y el precio a los consumidores mexicanos, que es lo que nos preocupa. Y además, detonando inversiones que han estado atoradas por muchos años, vamos a generar riqueza en el país, aquí en México. ¿Por qué tenemos que hacer una inversión que se hizo en 1992
Pemex y Shell en Estados Unidos, en Houston, para hacer una refinería, y no la pudimos hacer aquí en México. Allá son los empleos, allá son los impuestos, allá son los transportes, allá es la riqueza. Hay que hacerla en México. Hay que hacerla en México para que haya empleos en México, para que haya riqueza en México. Nosotros somos un partido que sí cree en el libre mercado, con mucha responsabilidad social, y no estamos pensando que tener el petróleo, yéndonos al extremo, fincar en el petróleo la soberanía nacional. ¿Qué nos vamos a quedar sin soberanía cuando se acabe el petróleo? Vas a ver lo que pasa cuando entres. Eso es una falacia, esa es una falacia tan rotunda que no podemos. La soberanía es la propia decisión que tome el pueblo de México en orientar su futuro y en plantear su propio desarrollo. Reside en los mexicanos la soberanía, no en el petróleo. Por lo último, yo quiero terminar, Carmen, diciendo que el Partido Acción Nacional no está por privatizar Pemex, está por ponerle competencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que haya más actores que ofrezcan servicios, productos de calidad y de buen precio para el consumo de los mexicanos y para el crecimiento económico de nuestro país, que buena parte pasa por una mucha mayor inversión, nueva inversión en todo el aspecto de energía en México. Pues ahí están estas ideas y estos planteamientos que hemos escuchado con interés de nuestros tres invitados. Va mucho de por medio, como se puede apreciar, con lo que está por venir, cualquier cosa que eso sea. Vamos a ver exactamente en qué se traduce esta iniciativa gubernamental, esta intención gubernamental ya anunciada de hacer una reforma energética y petrolera. Yo les agradezco a los tres que hayan estado aquí esta mañana y bueno, pues esta discusión que tiene todas estas aristas en un contexto previo, bueno, un contexto precedido de una tragedia, tristemente, que también han comentado ustedes, y que nos deja ahí atrapados con el tema de Pemex, con estas dos dimensiones, la dimensión inmediata, trágica y desde luego inquietante de lo sucedido, y esta dimensión trascendente y profunda de lo que está por venir y los debates necesarios. Este primer debate lo agradezco mucho. Ya nos pondremos de acuerdo si están ustedes dispuestos a que esta mesa vuelva a estar en este espacio en la ruta necesaria de discusión pública que debe ser vigorosa, intensa, que los medios me parece debemos promover para escuchar posturas contrastadas, informadas, y que también la sociedad mexicana tenga referentes de opinión sobre algo que está pues ya delineado como un propósito político por parte de fuerzas que así lo han expresado. Gracias, Manuel Bartlett, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Francisco Labastida. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Juan, buenos